tenemos una pregunta que es ¿en qué consisten los déjà vus? Bueno, pues primeramente como definición, el déjà vu es un sueño que nosotros tenemos y que en un futuro va a predecir lo que nosotros soñamos. Pues principalmente si yo en un momento sueño en que un carro rojo va a pasar al frente de mi casa y voy a ver una persona caminando, lo que sueño va a suceder. Pero pues considero yo la pregunta es, pues, ¿por qué se da el déjà vu? Pues principalmente ha sido un tema de debate muy grande. Principalmente Hegel en su libro de la fenomenología del espíritu intentó explicar algunos conceptos de por qué nosotros tenemos un sueño sobre algo, pero no llegó a tocar el tema de, por ejemplo, que era un déjà vu. Entonces, pues ya, pues según teoría mía, pues yo diría, nosotros tenemos miles de sueños en los que abarcamos varias cosas, abarcamos principalmente temas reales, si pensamos en personas que conocemos, en lugares donde comúnmente estamos, principalmente nuestros sueños, es comunicarnos con nuestro cerebro. Y nuestro cerebro principalmente piensa en lo que nosotros hemos vivido cotidianamente. Entonces yo considero de por qué se da un déjà vu. Nosotros tenemos miles de sueños y si nosotros hacemos cuentas cuántas veces hemos tenido déjà vu, por ejemplo, en un año. Hay veces que unas personas tienen excesivos recuentos de, de déjà vus, hay personas que principalmente nunca han tenido uno o muy pocos. Esto pues principalmente creo yo que se da. El déjà vu no es que predizca el futuro, bueno, sí predice el futuro, pero no es que nuestro cerebro nos esté diciendo, oye, mira, va a pasar esto en un futuro, sino que nosotros tenemos un pensamiento y creo yo casualidad de la vida que sucede, porque tenemos miles de sueños acumulados, simplemente pensemos en cuántos hay, en cuántos no nos acordamos y en un déjà vu nos vamos a acordar de ellos. Pues quería aportar eso. Entiendo el déjà vu por lo que he leído como ese estado en el que alguna vez soñaste algo y después se te dio, ¿no es cierto? Que tú dices como, pues pucha, esto ya lo había vivido, no era que ya lo habías vivido, sino que lo habías recreado posiblemente en un sueño. A ver, lo que pasa es que todo nuestro sistema nervioso, nosotros tenemos neuronas como estrellas en el universo, más o menos podemos hablar de algo así. ¿Sí? No, solo nuestro sistema nervioso todo, es un universo mismo, de un montón de conexiones neuronales y bueno, de otros factores como les comentaba anteriormente. Procesamos muchísima información de vivencias, de recuerdos, de emociones. Las emociones son fundamentales en los procesos del pensamiento, de la memoria, de los recuerdos, etcétera, ¿no es cierto? De las ideas. Hablamos de que de hecho aprendemos por las emociones, ¿no es cierto? O que las emociones juegan un papel fundamental en nuestra vida para poder aprender diferentes cuestiones. Entonces, nuestro sistema nervioso maneja continua información, ¿sí? Es información eléctrica. Sí, y eso se traduce en información eléctrica. Nosotros los seres humanos prácticamente somos una pila, literal, donde está pasando como en un computador todo el tiempo información que se transporta a partir de información eléctrica. Toda esa información, como en cualquier sistema de información, puede tener fisuras, ¿no es cierto? Se desvían, se salen comunicados, pensamientos, se desvían de la ruta, es una forma de explicarlo, ¿no? Se desvían de la ruta cotidiana que tienen los pensamientos, los recuerdos y demás, y las ideas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que nos permiten recrear situaciones que no es que las vayamos a vivir porque, o bueno, lo que te digo, esto tiene gama de posibilidades, yo las desconozco, pero no creo que el déjà vu lo que haga es predecir el futuro, sino lo que hace es acondicionar una serie de ideas que en algún momento donde tenemos unas sensaciones específicas, un lugar determinado, podemos llegar a recrear esa idea del sueño y decir, esto yo ya lo pensé, esto yo ya lo viví. La mente tiene un poder muy grande, ¿me entiendes? La mente a uno le puede hacer creer, ver cosas que no están pasando, ¿sí? O te permite, al contrario, ser muy observador con cosas que de pronto otros no están viendo. Entonces, es una cuestión de cómo la mente nos permite acoplar recuerdos, pensamientos, ideas, etcétera, en momentos y en contextos determinados. Si a mí mi casa me transmite tranquilidad, felicidad, demás, yo puedo en algún momento recrear a partir de elementos de un sueño una situación similar y creer que es la misma. ¿Sí? Por eso que te digo, por las sensaciones, las emociones. Ahí ya te vamos al tema de los neurotransmisores, que ya los compañeros de bioquímica también pues sabrán un poquito más del tema, ¿no es cierto? Cómo funcionamos a través de nuestras endorfinas, noradrenalina, dopamina,
serotonina, bueno, el cortisol, todo esto que son hormonas también a su vez, cómo funcionan a la hora de recrear una imagen, un pensamiento, y nos metemos a un tema todavía más complicado, la realidad misma, ¿no es cierto? ¿Qué es la realidad? Pero seguimos todos igual, entonces cada vez se nos van abriendo más puertas, ¿no? Es que hace poco leí un artículo, bueno, hace ya bastante tiempo, leí un artículo que tiene que ver, o sea, tiene que ver con la teoría de la reencarnación, y pues en él decía que si nosotros pasamos un déjà vu y no tenemos esa cosa de pronto en la vida antepasada que tuvimos, nuestro antepasado, o sea, nuestro antepasado pueda que lo haya hecho. Por ejemplo, yo qué sé, voy a un parque o algo así y siento que ya estaba ahí, pero en realidad nunca he estado ahí. Pues de pronto, sea que, pues, por eso estoy diciendo de pronto, sea que nuestro antepasado haya vivido lo mismo. O sea, pues así teorías que no tienen solución. Ni razón. Bueno, yo quiero comentar algo que tiene que ver con lo que tú estás expresando. Primero, nosotros, es decir, todo el material orgánico que forma nuestro cuerpo necesariamente cuando morimos se descompone. Y a su vez, nosotros volvemos a adquirir nuevos átomos o átomos distintos. Yo no diría que gracias, pero sí debido a unos fenómenos de transformación que hacen los microorganismos para permitir que las raíces de las plantas absorban nuevamente esa carga de sustancias inorgánicas y se puedan transformar en sustancias orgánicas que conocemos como las frutas, las legumbres, las hortalizas, tubérculos y demás alimentos que consumimos a diario. Sin embargo, esos átomos no salen de este planeta. Nosotros todo el tiempo vivimos recombinando esos átomos. Y yo no creo en la reencarnación desde la vista religiosa, ni desde la vista mágica, ni transicional. Yo considero que la biología tiene una explicación y es la que acabo de dar. Todos los átomos necesariamente vuelven al suelo, vuelven los minerales al suelo y la raíz se encarga de absorber lo que requiere, lo que necesita para poder construir nuevamente esa fruta, ese tubérculo, esa verdura, y nosotros nuevamente incorporamos esos nutrientes para nuestra salud y nuestro bienestar y satisfacción. Sin embargo, yo sí quería comentar algo más y es, te daría yo, desde mi punto de vista, esa es para mí, para Eunice, la reencarnación. La reencarnación no es algo mítico para mí, tampoco es algo que uno pueda decir es algo traído de los cabellos para allá extraño, que alguien se imaginó y entonces promulgó eso como una verdad absoluta, sino que nosotros siempre vamos a encontrar que podemos tener los átomos, inclusive que tuvieron otros ancestros, que más, que existieron y que y nosotros incorporamos, diría yo, que por ahí lo pensaría yo. Gracias, mi profe Eunice. Bueno, le damos paso. No sé si Johan quedó claro. Siento que contestaría lo mismo. No habría como una respuesta de la reencarnación. Sin embargo, pues la profe Eunice nos plantea una postura desde la parte química, que es que pues todos esos átomos vuelven, se combinan, se informan nuevas cosas. De pronto, desde ahí, la misma energía con la que empezó el universo es la misma que está circulando todavía, ¿sí? Sin embargo, en cuanto a los recuerdos y eso, en cuanto a esas experiencias, no siento que exista como una reencarnación del espíritu, de la mente. No sabría decirlo. Entonces, siento que, como dice Johan, es una pregunta difícil de responder desde la ciencia. Sí, claro. Hay una pregunta que nos quedó pendiente para darle paso a un video que tenemos preparado y es la pregunta: ¿qué es la EVA mitocondrial? Y ¿los alimentos genéticamente modificados son malos? Bueno, yo no la conozco como la EVA mitocondrial, pero sí la conozco como el ADN mitocondrial. Y
es aquel que nos da la facultad a nosotras las mujeres de poder tener esa información ancestral y heredarla a nuestros hijos. En estos momentos, la JEP, la justicia colombiana, está utilizando cuando encuentra un hueso, cuando encuentra un tejido, o ya sea un tejido óseo o de cabello, es decir, un rastro de una persona desaparecida, necesariamente toma la medida, toma esa muestra con los posibles familiares de esa persona para poder encontrar qué filial genética podría encontrarse en ese cuerpo. Si ese cuerpo realmente pertenece a esa, digamos, a esa posible madre o a esa posible abuela, y en estos momentos es algo que se está estudiando bastante, porque el ADN mitocondrial es, por así decirlo, una herramienta que nos facilita y nos permite a nosotros digamos, los que estamos vivos, poder reconocer a aquellas personas que ya no están y que en un momento dado estuvieron como personas o perdidas o desaparecidas, o que las identificamos como personas que ya no estuvieron con nosotros, estuvieron en un tiempo, pero ya no están con nosotros por distintas circunstancias. Asimismo, ese ADN mitocondrial es muy importante porque nos puede dar la línea filogenética o ancestral de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra tatarabuela, y qué rasgos fenotípicos pudimos adquirir de ellos, sobre todo a nivel digamos, de estructuras a nivel fenomenológica, o sea, de estructura facial, y por qué no decirlo, la estatura es otra de los factores que también está trabajando, se está trabajando con este ADN mitocondrial. Le doy la palabra a Tomás, que tenía una pregunta, una intervención. Era sobre que si consumir alimentos genéticamente modificados era malo, ¿sí? Entonces, pues principalmente nosotros siempre nos alimentamos o en algunas ocasiones nos alimentamos pues valga la redundancia, de alimentos genéticamente modificados. Si nosotros estudiamos la química, la ingeniería genética, vamos a ver cómo las personas, para tener plantas productoras que sobrevivan, por ejemplo, a cambios climáticos, a diferentes plagas, o que produzcan un fruto con mucha más vitamina o más grandes, pues se utiliza la ingeniería genética. Entonces, pues principalmente la gran mayoría de los alimentos que consumimos están modificados genéticamente. Nosotros tenemos la idea de que modificar algo genéticamente es convertir una planta en un monstruo o algo así. Simplemente es cambiar alguna de su información genética, y con ello nosotros poder tener un bien para, por ejemplo, en el sector agrícola, tener un mejor fruto, por ejemplo, o nosotros, decirlo así, no tener tantas pérdidas económicas perdiendo un cultivo de largos plazos de tiempo por alguna helada. Entonces, nosotros, al cambiar genéticamente un alimento, lo que nosotros hacemos es darle una característica más para que nosotros tengamos un fruto mejor. Y no, pues principalmente hay alimentos que nosotros consumimos que están cambiados genéticamente, y no es dañino para la salud, pero en casos hay alimentos que no son configurados genéticamente, sino que se le agregan químicos, que es una cosa muy diferente, que pues es dañino para la salud. Pero algo cambiado genéticamente, pues principalmente no es dañino para la salud. La gran mayoría de las cosas que consumimos son así. Le doy paso a esta pregunta que nos hace el público. Dice, ¿pueden utilizar mi información genética en un futuro para ingresar a un sitio en donde ya no se necesite la huella o la cédula? Entonces, le voy a dar la palabra al profe Juan, a Tomás, y luego al profe Juan, luego a la profe Eunice. Gracias.
Pues principalmente considero que la pregunta se refiere a tomar una muestra de sangre y registrarlo a algún lugar para que se quede guardado ahí y que nos identifique, ¿no? Pero pues ya principalmente hablan del futuro y nosotros viendo lo que es actualmente, nosotros utilizamos la información genética para el ingreso de lugares, por ejemplo. Si nosotros vemos países subdesarrollados en hospitales o lugares de extrema seguridad, se utiliza como, digámoslo así, entrada con algunas características como es la mano, pero pues la pregunta dice que sin mano, sin huella digital, pero también se utiliza, por ejemplo, el registro de ojos o, Ujú. por ejemplo, ya lo que es la Denise. característica física entera. Entonces, pues principalmente eso tiene que ver con la información genética, todas nuestras características, tanto externas como internas, intervienen en la información genética. Entonces, considero yo, se está utilizando la información genética nuestra para, por ejemplo, dar ingreso a algún lugar, ya dependiendo de nuestras labores, pero ya en un futuro, para que ya las personas utilicen, por ejemplo, nuestra sangre em, para la entrada a algún lugar o, por ejemplo, en nuestras labores cotidianas que se utilice la información genética, pues claro, en algunos países ya lo están utilizando, como es Dubai, pues no principalmente a todas las personas, pero principalmente los médicos o policías que trabajan por allí, pues se les toma algunas características físicas para su entrada en algunos sectores. Entonces, pues principalmente la información genética sí se utiliza en la entrada de algunos lugares o para reconocer en algunos lugares una persona, eh, pero ya para el desarrollo tecnológico, por ejemplo, en la toma de sangre, pues aún falta mucho. Ahora, no sé si de pronto la pregunta iba orientada a que con algún aspecto genético mío, por ejemplo, podamos recuperar la clave para entrar a mi correo electrónico. Un ejemplo. No sé si de pronto la pregunta se orientaba hacia allá. Y en caso de que haya sido así, pues volvemos al mismo debate, ¿no es cierto? Que dio inicio a este conversatorio. Podemos heredar recuerdos, podemos heredar sueños, pensamientos y demás. Entonces, nos tendríamos que remitir a lo mismo que venimos pues comentando a lo largo de este conversatorio. Es una pregunta a la cual todavía no tenemos respuesta, ¿no es cierto? Porque no sabemos si los aspectos epigenéticos de los que ya hablamos y explicamos funcionan como funcionan, si realmente hay que replantear todas las leyes de la herencia, todos los aspectos de herencia, entonces volveríamos como a la misma conclusión, no tenemos en ese caso la respuesta. Pero si la pregunta iba dirigida al reconocimiento de la identidad de alguien, sí, sin duda alguna, pues los aspectos genéticos pueden perdurar en el tiempo y en estados de conservación, pues mucho más se puede obtener información de alguien que ya falleció, ¿no es cierto? Y de la que queremos saber. Bueno, en la actualidad, pues como lo decía muy bien Tomás, se utiliza el iris del ojo y en un futuro se piensa, pues según un artículo que estuve leyendo hace poco, se dice que en un futuro se va a retomar nuevamente los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos pues determinan también los tipos de proteínas que hay presentes y específicamente en esa persona, cuáles son las proteínas específicas que esa misma persona fabrica. Entonces, obviamente, en la toma del muestreo, según lo que yo entendí, según la muestra que se tome de esa sangre, tiene que ser compatible, o sea, que la molécula proteica sea completamente coincidente con la que se ha dejado en depósito la primera vez que ha ingresado. Entonces, digamos que o sea, se tiene el mismo mecanismo de identificación, es decir, que la famosa, el efecto espejo, que lo que yo esté viendo sea lo que en realidad es. Y también en sangre, ¿por qué? Porque si se tiene ya una codificación de la proteína que tú mismo fabricas, es tus propias proteínas, no son las proteínas de todos, son las tuyas, las que tú fabricas. Damos paso al ¿sabías qué? Hola, bienvenidos a la sección ¿Sabías qué? Culturalmente, debido al mundo de las películas, pensamos que los mutantes son aquellos hombres, mujeres u otros animales con superpoderes. Pues lamentamos romper tu mundo de ilusión cinematográfica.
Las películas de Hollywood no enseñan realmente qué es una mutación. Mutación es cualquier cambio en la secuencia o estructura del material genético de nuestras células. Nosotros, los seres humanos, las hemos presentado a lo largo de la historia de la especie. Por ello, gracias a las mutaciones, la evolución nos ha permitido adaptarnos exitosamente al medio en el que habitamos. Así que ten en cuenta estos 4 datos mutantes. Primer dato mutante. Puedes ser un mutante si eres calvo. Un gen mutado es el responsable de la calvicie. Segundo dato mutante. Puedes ser un mutante si toleras la lactosa y no te afecta el estómago. Tercer dato mutante. Puedes ser un mutante si eres un perro, pues las diferentes razas de estos bellos animales son productos de mutaciones a través de los siglos. Muchas de las frutas y verduras que consumes son producto de mutaciones genéticas. Es así que las mutaciones genéticas son más comunes de lo que piensas. Hasta aquí nuestro ¿sabías qué mutante? Entonces vamos a dar paso a esta pregunta. ¿Los genes lo determinan todo? Entonces, no sé, empiezo por Tomás. ¿Qué piensas sobre esta pregunta? Pues considero que sí, ¿no? Cuando nosotros estudiamos lo que es el desarrollo embrionario, los genes de cada sexo, pues vemos que cada gameto tiene su información genética y cuando se fecundan y cuando se empieza el desarrollo embrionario, pues empiezan a multiplicar los genes. Entonces, claro, los genes lo determinan todo. Nosotros tenemos el pensamiento de que los genes solo nos dan, por ejemplo, características físicas externas, pero también los genes nos dan características internas, como son enfermedades, por ejemplo, el cáncer o algunas enfermedades de transmisión sexual por parte de la madre. Entonces, pues principalmente los genes lo determinan todo porque todo nuestro cuerpo está desarrollado por genes. Estos se multiplican, va dándonos características a cada parte de nuestro cuerpo, si vamos a tener la piel clara o si vamos a ser un poquito más oscuros, si vamos a tener ojos negros o blancos y también en la parte interna si nos vamos a desarrollar un poco más rápido que lo normal, si al nacer vamos a tener cuerpos grandes, pequeños, pero eso también tiene que ver un poco con el desarrollo del embarazo, por ejemplo. Pero sí, los genes lo determinan todo, considero yo los genes lo determinan todo. Y, y pues principalmente esa es mi opinión. Yo pienso que sí, los genes tienen una gran, digamos, yo no diría responsabilidad porque no es así. Digamos que tienen una participación activa, perdón, muy importante, pero también existe otro factor que es el azar. El azar es un factor determinante en cuáles genes son los que se van a expresar. Y de ahí nosotros podemos decir que los genes, cuando están ubicados y hacen ese intercambio genético en la profase 1, más concretamente en la meiosis, digamos que esos genes ya están predeterminados por las secuencias que más se repiten y esas secuencias que más se repiten es lo que conocemos como el ADN o el fragmento de de ADN dominante, ¿no es cierto? Ese par de alelos dominantes no es que tengan más fuerza, no es que tengan más capacidad, no. Lo que pasa es que se repiten las cadenas nucleotídicas, se repiten con una frecuencia muy alta y eso es lo que hace que sean más dominantes con relación a los genes recesivos. Entonces nosotros decimos que esa dominancia y esa recesividad nosotros no la podemos controlar. Eso es una situación azarosa, lo primero. Pero también se está interviniendo, vuelvo a decirlo, la parte
bioquímica, de ambiente pues el medio en el que se está desarrollando o que se está haciendo ese tipo, no tanto en la meiosis, que es la formación de gametas, sino también en la fecundación. La fecundación, nosotros decimos, en la fecundación juega un papel muy importante, digamos, desde la membrana pelúcida que recepciona ese espermatozoide, hasta ese mismo espermatozoide, lo que tiene por dentro, ese material genético que tiene por dentro, pues obviamente tiene que ser de óptima calidad. Y ese es el que nos determina que exista aquí Tomás, que exista Andrea, que exista Juan, que existamos todos los que estamos aquí presentes. Y en nosotros se activaron todos los genes que permitieron que seamos lo que somos y que nos proyectemos como lo que somos, y lo que pasa es que no sabemos hasta cuándo es la fecha de vencimiento, pero por lo demás todos se expresan al azar y a la necesidad. No en vano hay un libro muy lindo que es de Jacques Monod que se llama El azar y la necesidad. Que básicamente pues mi postura frente a esa pregunta, pues opino que pues no, pues tengo, o sea, me he enterado y sé que pues básicamente gracias a los genes esto ocurre, por decirlo así, pero pienso que pues todo eso puede ocurrir gracias a los genes. O sea, pienso que hay factores, gracias a esos factores pues esto ocurre. O sea, pues sí, solamente que mi respuesta es no.